Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy sábado, día 16 de julio, vamos a ver unas cuantas empresas. Vamos a ver ACS, Enagás, Telefónica, Grifols, Almiral, A3 Media y Farmamar. Parece que vamos de farmacéuticas, pero estamos viendo un montón de empresas interesantes. A3 Media y Telefónica están teniendo una situación increíble. Ahora vamos a comparar los dividendos y la situación de ambas. Fijaros qué diferencia más grande. Bueno, pues lo primero, recordaros que si queréis podéis suscribiros al canal. Aquí os dejo el botoncito rojo abajo a la derecha. Si no lo veis en el móvil, pantalla completa y horizontal y os sale seguro. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos y sobre todo activa la campanita porque estas dos cosas ayudan mucho al crecimiento del canal, que lo necesita de verdad. Bueno, pues vamos a empezar con ACS, una empresa que está teniendo unos fundamentales bastante buenos. La deuda, pues como la mayoría de las empresas españolas, más de lo que nos gustaría a todos. Pago adicional de bastantes miles de millones de euros que le vienen muy bien a la empresa. Veremos cómo enfoca ese tipo de inversiones, un proceso de expansión, un proceso de reducción de deuda. Ambas cosas al mismo tiempo sería lo mejor. Yo creo que es la mejor solución en estos casos de inflación, ¿verdad? Y subida de tipos de interés. Pero bueno, lo que no me gusta es el comportamiento que está teniendo. Estábamos viendo pues una fuerte resistencia en la zona de los 25 euros. Ex dividendo, ¿verdad? Porque la entrega de dividendos ya sabéis que modifica el gráfico y además estamos viendo pues unos dividendos que son bastante suculentos. El último 1,48 € brutos, lo cual es una auténtica pasada. Estamos hablando de 1,48 € a precios que, bueno, en el mejor de los casos podría haberse comprado por encima de los 17 euros en muchas ocasiones, ¿verdad? Y la mayoría de la gente seguramente por encima de los 19 euros. Habrá unos afortunados que se hayan metido de golpe en las mejores oportunidades por debajo de los 16 euros, lo cual eso ya son precios para no vender en la vida, simplemente disfrutar del dividendo durante muchos años. En todos los casos estamos viendo una fuerte resistencia a los 25 euros y se ha cumplido. Tenemos una fuerte resistencia que no ha podido con ella y ha tocado una corrección bastante importante. Y todo viene por la sobreventa. En el RSI ya no estaba marcando sobreventa justo en la resistencia de los 25, lo cual indica que todavía no está preparada para subir. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues después de un año y pico en esta zona de aquí podríamos ver correcciones más interesantes, bastante más interesantes. Y eso que yo apostaba una vez que había aguantado el 61,8 con 3 toques consecutivos, 1, 2 y 3, ya rompía con fuerza, aún encima se cruzaba la media de 50 sesiones por encima de las 200 sesiones, cruce dorado y fijaros, no ha podido con ella. Así que ojo a ACS porque se puede poner a precios muy interesantes, hay que vigilar los resultados del primer semestre porque puede ser una entrada muy potente. En Enagás, bueno, pues teníamos una situación de divergencia bajista y al final se está cumpliendo, ¿verdad? Los futuros del gas, pues anticipaban una bajada bastante potente. Aquí tengo los futuros del gas en semanal. Fijaros cómo hace pues 5 semanas los futuros eran bastante rojos, ¿verdad? Llegaba hasta la media de 50 sesiones, aunque no le hagáis mucho caso porque estamos en semanal. Vamos a ponerla en diario. Ahí lo tenemos, una bajada hasta la media de 200 sesiones en diario, lo cual era bastante extraño, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, se metía en sobreventa y ahora recupera un poco hasta los 50 puntos, lo cual quiere decir que estructuralmente, aunque sea una tendencia alcista en los futuros, pues marca ya ciertos puntos de debilidad, es decir, precios un poco caros. Y Enagás pues lo está notando. A pesar de todo, sigue teniendo una estructura puramente alcista, la verdad que el gráfico es muy bonito y podría llegar a corregir hasta el 50%, es decir, 18 euros. A partir de aquí podría haber un nuevo ataque para intentar romper los máximos y si lo consigue y con volumen, fijaros las proyecciones, al menos llegaría hasta los 23 euros con 44. Pero ojo, todo esto en un estado perfecto de economía. ¿Vale? Esto simplemente es teoría técnica, que nada tiene que ver luego con los fundamentales y lo que ocurra en los procesos macroeconómicos. Si entramos en un estado de recesión profunda, que es lo que parece ser que es a lo que vamos encaminando en el tercer y cuarto trimestre, bueno, pues ya sabéis mi opinión. Enagás, Repsol y demás sufrirían bastante, sobre todo lo que tenga que ver con la industria. Estamos hablando de Tubacex, Tubos Reunidos, ArcelorMittal, Enagás, Repsol y demás, ¿vale? Así que ojo con este tipo de acciones. Fijaros las caídas tan brutales que tuvo el apalón de la economía
allá por el marzo del 2020, fijaros, era hasta 12 euros con 12 euros y medio, lo cual tampoco es una locura perder el 100% de la tendencia alcista, que estaría situado en 15 euros, lo cual serían precios bastante interesantes, teniendo en cuenta que entrega un dividendo que supera que supera ligeramente el euro en la mitad de los casos. El otro dividendo suele ser más modesto, pero aún así estaría por encima de los 65 céntimos de euro, lo cual, bueno, pues te deja un dividendo anual bastante interesante a esos precios. Telefónica, bueno, llevábamos avisando desde que se había formado esta especie de cono, que es la figura inversa al triángulo, ¿verdad? Todos conocemos lo que es el triángulo convergente, donde termina en un punto y una fecha, y donde daría una proyección alcista. Bueno, pues también hay otras figuras expansivas, no concéntricas, no convergentes, que es este tipo de especie como de altavoz, ¿no? Donde se va abriendo el gráfico hacia arriba. Y normalmente suele ser una figura muy alcista, normalmente. Muy difícil de analizar porque no converge en un punto en una fecha y te da una proyección clara hasta un punto, pero si hablábamos en su momento, estaríamos en esta zona de aquí, más o menos cuando lo comentábamos, que en el momento que rompa, pues seguramente iría a buscar primero desde el punto de máximo anterior hasta la zona del 138.2, como es clásico, pero bueno, en el punto de ruptura de esta figura divergente nos darían proyecciones que llegarían como mínimo hasta el 161.8, que además coincide aproximadamente 5,50 euros por proyecciones de figura. 5,50 euros. Lo cual ahora mismo se me antoja un poco caro teniendo en cuenta que la empresa iba muy bien controlando la deuda. Estábamos hablando de 24.500 millones de euros de deuda neta. Lo estaba haciendo muy bien, reduciéndola fuertemente trimestre a trimestre, y en el último falló. No fue capaz de reducirla, sino que la aumentó. Veremos lo que ocurre en el segundo trimestre, el primer semestre del año, porque si continúa con esa tendencia de reducción de deuda, volveremos a ver precios muy potentes. Y 5,50 euros no me parece absolutamente ninguna locura para Telefónica. A partir de aquí ya empezamos a ver unos precios que podríamos decir que son un poco altos si no se controla ciertos parámetros. Fijaros que ya estamos empezando a marcar cierta divergencia bajista, 3 máximos consecutivos y 3 máximos consecutivos a la baja en el RSI. Falta por confirmar esta figura, pero podría venir una corrección, un throwback, hasta la zona de los 4,28 euros. Acordaos siempre lo que os digo. Cada vez que se rompe el máximo anterior, un 100% de Fibonacci, ¿verdad? Cuando se rompe con volumen, en este caso pues no ha habido un volumen excesivo, no lo había, pero sí había aumentado el volumen diario con respecto al diario anterior, ¿vale? Estamos viendo pues un volumen diario que es entre un 25 y un 50% superior al anterior. Quiere decir que hay un poquito de interés. Perfecto. No ha habido throwback. Y eso que en el 75% de los casos se cumple. ¿Qué es el throwback? Bueno, pues rompemos el máximo, sube, baja, y cuando llega al 100% de la subida anterior, en este caso 4,29 euros, rebota con fuerza. En este caso no lo ha habido, y eso que es el 75% de los casos. 3 de cada 4 se cumple. Este es el 25% que no se cumple. Muy bien, perfecto. Está haciendo una figura, llega casi hasta los 5 euros, que era la figura que nos habíamos propuesto, 4,90 euros, 5 euros. Y bueno, pues ahora está mostrando ciertas divergencias bajistas. Podría haber un drawback que además coincidiría con la media de 200 sesiones, es decir, una bajadita hasta los 4,28 euros. Si respeta ese punto, si lo respeta y los resultados fundamentales del primer semestre son buenos, aquí es un punto de entrada muy interesante para aquella gente que esté fuera de Telefónica, aprovechando un dividendo que, bueno, tampoco es que sea muy para allá, 15 céntimos, ¿verdad? En el anterior era otros 15 céntimos y así va viendo, pues un dividendo estable para intentar un ataque hasta los 5,47 euros, 5,48 euros, ya os digo, la zona de casi los 5,50 euros. Grifols, bueno, ¿qué daño pueden hacer los rumores, verdad? De la ampliación de capital. Estos daños, ahora que la empresa estaba yendo bastante bien, había aumentado la recolección de sangre, ya sabéis que se dedica a los hemoderivados, la tercera mayor empresa del planeta en este tipo de productos y la mayor de Europa. Bueno, pues ahora que había tocado ya a fondo, por así decirlo, en torno a los 15,20 euros, 15,15 euros, incluso llegó a tocar los 14,13 euros en un mínimo. Esta zona de aquí, bueno, pues era difícil, porque ya sabéis que una vez que tú pierdes un nivel, la probabilidad de visitar al otro es alta, pero estamos hablando cuando pierdes el 61,8,
ir a visitar el 50 es muy alta, estamos hablando del 90 y tantos por ciento, 98, 97%. Cuando pierdes el 50, la probabilidad de ir a visitar el 38,2 serían probabilidades más modestas, pero estaríamos hablando del 75-80%. Y una vez que tú pierdes el 38,2, ir a visitar el 23,6, bueno, pues ya estamos hablando de unas probabilidades inferiores al 50%. Inferiores al 50%. Por eso esto de aquí no nos llama mucho la atención, suele ser bastante lógico. Además, Grifols es una empresa tan extremadamente lenta que yo lo decía hace mucho tiempo que es mucho mejor verlo en semanal o incluso en mensual, ¿verdad? Y entonces estamos viendo, bueno, pues un comportamiento clásico, subida, corrección hasta el 61,8 y luego a partir de aquí subida. Teníamos buenas noticias, teníamos buena recuperación y esta última, la de la posible ampliación de capital, pues está haciendo un daño a la cotización increíble. Veremos dónde termina todo esto. Pero posiblemente, si no son más que rumores, no quedan nada, bueno, pues volver a tocar los 14,36 € sería un punto de compra muy interesante para una proyección futura en torno a los 24-26 euros, que es un precio objetivo a tal y como está la economía ahora mismo. Tal y como está la economía ahora mismo, 24-26 euros me parece un precio más que justo para Grifols. Si mañana, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de medio año, de un año, confirma que los resultados fundamentales son estupendos y maravillosos y el negocio va viento en popa, supera los 1.000 millones de euros de ingresos y supera los récords de 700 millones de euros anuales en beneficio, bueno, pues ya podemos ir a hablar de ir a atacar los 33. Pero para eso tiene que controlar la deuda, que es una bestialidad, y aumentar los ingresos y el beneficio neto. Si no, 24-26 me parece un precio más que justo. Almirall, bueno, pues a pesar de que Almirall lo está haciendo muy bien, bueno, pues había superado el 38,2 de Fibonacci, que es una resistencia bastante fuerte una vez que lo pierdes. Fijaros cómo Almirall fue perdiendo debido a malas noticias, incluida la del primer trimestre, donde perdía prácticamente 30 millones, o sea, ganaba 20 millones de euros, que era un 31% menos de beneficio. Esta caída de aquí es producto de esas noticias, perdón, que está aquí. Y bueno, podemos dar por cerrado este gap que tenía pendiente, ¿verdad? Que al final yo soy de la teoría de que todos los gaps se cierran. Bien, una vez cerrado ese gap y perdido ese nivel, bueno, pues ya vemos cómo ha perdido en 2 ocasiones el 23,6, con lo cual puede dar proyecciones más que claras hasta los 8,62. ¿Por qué? Porque seguimos en una línea de una tendencia bajista, todavía no se ha recuperado nada. Fijaros cómo se ha parado en la media de 200 sesiones, que pasaba por 11,24. Intentaba subir con fuerza y ha tenido un rechazo al precio enorme. Voy a hacer una ampliación aquí para que lo veáis correctamente. Y además tenemos una una divergencia alcista muy clara, ¿verdad? Tenemos aquí estos mínimos decrecientes y en el RSI tenemos unos mínimos crecientes. Una divergencia alcista. Lo que ocurre es que yo soy de la teoría que necesitamos 3 puntos para que se confirme con cierta claridad. Con 2 puntos no suele ser muy fiable. Así que no podemos descartar un retroceso del precio, por ejemplo, hasta la zona de los 9,24 €, 9 euros, incluso volver a perder el 100% y tocar los 8,61. Y yo seré el primero que dirá que estos precios para Almirall son de risa. Tened en cuenta que la peor de las proyecciones, el peor precio que dan los analistas son 11 euros y pico. El peor. Hay otros que dan más modestos, que dan 13 euros, 12 euros, 13,50, incluso 14, y algunos que son muy optimistas, como Morgan Stanley, en su momento dio más de 16 euros de precio objetivo. A mí me parece un precio excesivo. Yo creo que entre 14,50 euros aproximadamente, 14,50 euros, que es donde está este gap, hasta los 13,80 euros, más o menos por esa zona, en este rango de precios, es un precio claro, un precio justo, pero para eso tiene que seguir confirmando fundamentales. Bueno, el primer trimestre se esperaba malo, ha sido algo mejor de lo esperado, pérdida del 31% de beneficios. Veremos cómo actúa esa subida de los precios de las materias primas, que le afectó mucho también en el primer trimestre, a ver si se regula un poquito, y el aumento de costes de la puesta en funcionamiento de ese medicamento para la psoriasis. A ver si también se notan las cuentas, a ver si le dan ya la autorización definitiva y puede aumentar los beneficios, que es lo que necesita para subir estos niveles. Incluso superarlos. ¿Por qué no ir a atacar los 14,86 del máximo anterior? ¿Por qué no?
es posible, pero para eso fundamentales y buenas noticias. A3 Media, una de las mejores empresas para tener en cartera, en tu cartera, en el apartado del dividendo, porque técnicamente no me gusta un pelo lo que está haciendo. Muy diferente a Telefónica, donde supera máximos y va directamente a la zona de 138.2, que son los 5 euros, ¿de acuerdo? Quedaos con esa figura. Sin embargo, A3 Media no ha podido con la resistencia anterior y ha corregido. El gráfico se parece un montón al de ACS, ¿verdad? Resistencia, toca y otra vez para abajo. Bien, hay que tener cuidado con esto. Sin embargo, fijaros en el dividendo. Una empresa que está cotizando ahora a 3,30 euros y mirad, dividendo del día 22 de junio, 24 céntimos. Es que ya solo con este dividendo, que es el de 24 de junio, con esto ya te aseguras un 9% de dividendo, que es una auténtica pasada. Fijaros en el anterior, 18, hemos vuelto ya a dividendo, 18 céntimos y 24. Fijaros aquel que me haya hecho caso en torno a 2,50 euros. La compra que yo decía, bueno, es que A3 Media es clarísimo, por debajo de 2,50 euros es compra clara, 2,50, ¿eh? Y estamos hablando que en tan solo 6 meses prácticamente te llevas más de 40 céntimos de, ojo, bruto, 40 céntimos de beneficio, ¿vale? Estamos hablando de un dividendo que supera claramente el 15% en 6 meses, vamos a ponerlo en anual, un 15% de dividendo. Y luego aparte, con precio de 2,50 euros, bueno, pues te aseguras que prácticamente vas a duplicar, triplicar el precio prácticamente sin ningún tipo de susto. Aunque técnicamente no me está gustando nada la forma esta de M que está formando, porque este tipo de estructura de M, bueno, pues podrían dar proyecciones bajistas claras, que sería trazar esta línea de aquí, la voy a dibujar aquí mientras grabo el vídeo para que lo veáis. Podríamos decir que las proyecciones serían desde el máximo anterior hasta este punto de aquí. Voy a aumentar el grosor para que lo veáis. Copiamos la línea, control C, control V. Aquí, uy, va, que la he movido sin querer. Esto no es esta línea de aquí. La podríamos proyectar, voy a poner así, hasta ese punto de caída, que sería por debajo de los 2,50 euros, estaríamos hablando de 2,10 euros, si se confirmase esta forma de M. ¿De acuerdo? No tiene por qué confirmarse, no tiene por qué ser así. Podría romper en cualquier momento si tiene unos resultados trimestrales buenos. Sí, pero bueno, esta estructura que está dejando en forma de M, por cierto, si toca el 61,8 se confirmaría, si pierde el 61,8 se confirmaría esa estructura, y comprar por debajo de 2,50 euros sería un precio de escándalo para A3 Media, para cualquiera, estáis alertados. Pero también hay que tener en cuenta que, bueno, estamos hablando de un precio alto, 3,33 euros, 3,30 euros la zona, y fijaros cómo está el RSI, estamos hablando de 45 puntos, por debajo de la media de 50 puntos. Así que es muy difícil ver lo que puede pasar en un futuro. Buenos fundamentales, vuelta al dividendo extraordinario, precios que no son de escándalo, pero hay que tener en cuenta siempre un dato que yo os digo, que es la estructura a muy largo plazo, ¿vale? Vamos a verla. Lo ponemos en mensual y vemos esta estructura de aquí. Aquí, por desgracia, no sé por qué no sale. Lo podéis poner en otras plataformas, como por ejemplo Megabolsa o PC Bolsa, y veréis como aquí hay una estructura que se repite con el tiempo. Una vez que llega la bonanza, por así decirlo, sube muchísimo. Estamos hablando de tocar los 10 euros, corrige, toca los 10 por encima de los 10 euros y luego ya vienen las malas noticias, nos ayuda la pandemia y baja. Bueno, pues si veis la estructura que hace aquí, se repite muy bien en el 2008, donde tocamos máximos, cae y luego hay un par de valles pequeñitos que le llega hasta los 4 o 5 euros con caídas otra vez hasta los 2 y pico. Y luego ya viene la gran bonanza, ¿no? Bueno, pues parece que está respetando muy bien esa estructura, donde podría confirmarse esa estructura de M para volver a tocar por debajo de los 2,50 euros y luego a partir de aquí ya una recuperación económica, aprovechando que si se confirma estos datos que estamos viendo, que en un futuro dicen los expertos que es altamente probable un estado de recesión, bajará el consumo y por lo tanto bajará la publicidad y por lo tanto A3 Media y Mediaset bajarán con fuerza, igual que pasó en la pandemia, y eso confirmaría la estructura de M que estaríamos viendo. Cualquier compra, repito, cualquier compra por debajo de 2,50 euros, incluso por debajo de 2,20 euros, incluso por debajo de 2 euros, es una compra espectacular para largo plazo. Y cuando digo largo plazo estamos hablando
3, 4 o 5 años, donde si se confirman los dividendos durante ese periodo estamos hablando pues prácticamente de quintuplicar el dinero con facilidad. Y por último, PharmaMar. Bueno, había dejado el día anterior una vela roja estupenda, me decía FJ en Twitter. En Twitter hice una pequeña encuesta donde decía que qué pasaría si mañana nos ofreciesen 135 euros por acción, ¿verdad? Había tocado los 145 euros, pero bueno, vamos a pensar que una empresa de las grandes hace una OPA hostil a PharmaMar por 135 euros. ¿Qué haríais? ¿Venderíais las acciones o esperaríais una oferta mejor? Bueno, pues la inmensa mayoría de la gente diría que no aceptaría la oferta. La inmensa mayoría, estamos hablando de prácticamente el 85-90% de la gente. Lo cual me parece asombroso, ¿no? Bueno, pues me decía FJ, en esta velada aquí que dejó el jueves, si repites la encuesta cambiaría directamente todos los resultados. Y claro, me hizo bastante gracia porque seguramente con estas caídas hasta 65, por debajo de los 65 euros, pues sí, asusta bastante. Bueno, en el medio plazo estamos viendo una especie de triangulación que si se confirmaría podría llegar hasta el 30 de agosto, lo cual me parece bastante lógico, y podríamos tener un septiembre calentito, tanto por arriba como por abajo, pero ya sabéis que estas estructuras es muy difícil saber por dónde va a romper, sobre todo cuando estamos pendientes de resultados semestrales y trimestrales, ¿no? Bueno, se esperan buenas noticias, se esperan buenos datos y se esperan unos buenos ingresos, porque tened en cuenta que la paridad euro-dólar pues nos beneficia bastante, sobre todo cuando el negocio principal está en Cepcelca y en Estados Unidos. También nos ayuda John Delis, ¿no? Bueno, pues si antes nos daba Jazz un pago de 25 millones de euros como resultados, ingresos extraordinarios debido al contrato, ¿verdad? ¿Os acuerdan que eran 25 millones de dólares, se quedaban en 22 millones de beneficio, de euros. Ahora, si nos hubiesen pagado los 25 millones, serían 25 millones de euros. No es ninguna broma, son 3 millones de diferencia. Y estamos hablando de un pago de 25 millones de dólares. Nada más. No estamos hablando de los 500 y pico millones de euros que todavía siguen en juego. Así que, atentos a la jugada. La paridad euro-dólar a PharmaMar le beneficia muchísimo. Si se confirma, y lo vuelvo a repetir una vez más, si los expertos tienen razón y hay una bajada de la actividad económica fuerte, ya sabéis, Repsol, Enagas, ArcelorMittal, Tubos Reunidos, bueno, todas las empresas dedicadas a la industria caerían con fuerza. Y la gente que invierte normalmente no suele ser gente muy paciente, no lo suele ser. ¿Dónde podría invertir el dinero? Bueno, pues una de las industrias que siempre se acomoda bastante suele ser la farmacéutica. Aunque, repito, una baja de la actividad económica en un principio aumenta el precio de las materias primas, pero una vez que se confirma, baja con fuerza las materias primas y las farmacéuticas salen muy beneficiadas. Así que, ojo, a ver qué es lo que nos encontramos en septiembre. La triangulación que está haciendo ahora, esto de aquí no le hagáis mucho caso, que son cálculos de técnica de repetición de figuras, que bueno, algún día explicaré, que por cierto, se confirma bastante bien este patrón de repetición de figuras, así que esta triangulación es bastante efectiva, donde podríamos ver caídas hasta los 62 euros para luego seguir triangulando. Ya veremos si se cumple, ojalá que sí. Y este gap de aquí también está cerrado. Así que las proyecciones que nos dan son hasta el 30 de agosto podemos estar aquí vacilando al personal. A partir de aquí, pues podríamos ver una rotura pequeñita, estar un par de semanas oscilando y luego ya, ¡pum!, atacar nuevamente el 138.2, que son proyecciones entre 84, 85, 90 euros. Esa zona me parece bastante lógica. Y precios objetivos que superen los 94 euros, incluso llegar hasta los 100, que son precios que me parecen más que lógicos, mucho más que lógicos actualmente para PharmaMar, con proyecciones mucho más elevadas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de superar claramente los 175 euros si se confirma ya de una puñetera vez que Cepcelca tenga autorización para venderse claramente en Estados Unidos, Canadá y demás países, así como la Unión Europea. Pero parece ser que antes del 2026 no puede ser, así que nos toca esperar y mucho. Por el camino, dividendos muy modestos de 65 céntimos. Esto le ha supuesto a las arcas de PharmaMar 12 millones de euros. No es que sea una pasada, pero si se confirman los datos y los fundamentales, estamos hablando de una empresa que podría rondar los 225 millones de beneficio anuales, 225 millones de euros de beneficio anuales, lo repito una vez más, incluso hay proyecciones que darían más de 300 millones al año. Bueno, pues este dividendo es
ridículo. Estaríamos hablando de multiplicar por 3, por 4, por 5 el dividendo, lo cual es bastante suculento. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle un like, compartid en vuestras redes sociales y los foros de economía como Megabolsa, PC Bolsa, Rank Investing, donde vosotros queráis. Un saludo a todos, chao.